Dos medicamentos que si se usan juntos y pueden usarse juntos por demanda al momento de la relación, van a mejorar, van a potenciar al máximo su erección y su tiempo de eyaculación. Entonces vamos a llevar eso a 40 minutos de relación sexual y una erección muy potente, rigidez peniana, incluso facilitando que tenga la primera, segunda, tercera, para que aproveche al máximo sus horas en el motel que pagó, hombre. Por eso es que lo llamamos el combo del motel. Vamos al video. Mi nombre es Mateus Ferreira Amaral, soy urólogo, trabajo mucho en medicina con salud sexual masculina. Si quiere hacerse una evaluación, una consulta conmigo, el enlace está en la descripción y el código QR en pantalla. Y antes de que me critique por el nombre de combo del motel, propongo un nombre mejor entonces. Diga aquí abajo cuál es el mejor nombre para nuestro combo. Dos medicamentos que van a potenciar la erección y el tiempo de eyaculación. Por añadidura, obviamente, nuestro video es siempre informativo. Aprenderá un poco más sobre tratamientos de disfunción eréctil y eyaculación precoz. Bueno, el primer fármaco de nuestro combo, conocido por ustedes, estoy seguro de que usted que me ve ya lo usó sin receta médica, porque no tiene responsabilidad. Estoy bromeando. Calma, calma. Entonces, el primero que ya conoce es el tadalafilo. El tadalafilo es un inhibidor de la fosfodiesterasa. Nombre medio feo, pero básicamente el tadalafilo es un vasodilatador. Es el medicamento más utilizado en Brasil para el tratamiento de la disfunción eréctil, para mejorar la erección, y muy utilizado por pacientes que no tienen disfunción eréctil alguna, que solo quieren potenciar su potencia sexual y todo lo demás. El tadalafilo, la verdad es que es un fármaco extremadamente seguro. Es un medicamento ampliamente utilizado, sí, estudiado. Tiene sus posibles efectos secundarios, pero en general son leves, ¿no? Estamos hablando de rubor facial, congestión nasal, dolor de cabeza, dolor muscular, acidez, que pueden ocurrir en menor o mayor grado, en algunos casos incluso imperativos, pero no es lo más común. Seguro desde el punto de vista cardiovascular, es seguro desde el punto de vista renal, incluso algunos trabajos sugieren que el tadalafilo es un protector cardiovascular, entonces va a proteger su corazón para aquel que lo toma diario. Eso está bien fundamentado. Entonces es un fármaco seguro. Quien no puede usarlo es simplemente quien toma algún coronario dilatador. Toma algún medicamento para dilatar la coronaria. No puedo darle otro vasodilatador, si no llegará menos sangre a su corazón. Solo ese paciente tiene contraindicación absoluta. Hay pacientes mayores con enfermedad cardíaca, infartados, con 3 stents o revascularización. Es interesante una evaluación cardiológica previa, pero de forma general es un medicamento muy seguro. Y en nuestra estrategia, en nuestro combo del motel, en nuestro combo que usará solo en el momento clave, el tadalafilo se usará por demanda. También hay una estrategia de uso diario, que el paciente lo tome cada día y esté siempre listo para tener una relación, que es lo que muchos piden, pero es muy conocido por su uso por demanda. La dosis de farmacia es de 20 miligramos al momento de la relación. Al momento, 2 horas antes. Oigan, muchachos, 2 horas antes. Si has bebido alcohol o si has comido mucho, ya sabes, almorzado, cenado, comida grasosa, eso va a alterar esa dinámica de las horas. A veces el efecto empezará 4 horas después, 6 horas después, si has mezclado un poco de todo eso. Así que tómalo, amigo, tómalo con tiempo de sobra. 2 o 3 horas antes de la relación, así tendrás una mayor seguridad. ¿Tienen que ser 20 miligramos? No necesariamente. Esa es la dosis de farmacia. Pero hay muchos pacientes que toman 5 miligramos al momento, o sea, 2 horas antes, y ya tienen un efecto benéfico. Toman 10, toman 15, así que eso varía mucho según cada paciente. Tienes que tomarlo, probarlo y ver qué es lo mejor para ti, obviamente, con seguimiento médico. Entonces, 2 horas antes se toma el tadalafilo en la dosis más adecuada para ese paciente. El otro medicamento es la dapoxetina. Tengo aquí como ejemplo el Empose. Este Empose es de 60 miligramos, porque la dapoxetina se puede usar de 60 a 30 miligramos. O sea, hay comprimidos de 30 y de 60 de Empose. La competencia, que es más conocida, el Prosoi, por ser el primero, solo tiene de 30 miligramos. Entonces puedes usar 1 o 2 comprimidos de Prosoi 2 horas antes. La dapoxetina, muchachos, es el único fármaco en el mercado hecho para la eyaculación precoz. Sí, hecho para la eyaculación precoz. Los otros que usamos y que se utilizan ampliamente con seguridad suelen ser ansiolíticos o antidepresivos. Indirectamente, ayudan en el tratamiento de la eyaculación precoz. Dosis menores y demás son seguros, pero tienen una incidencia algo mayor de efectos secundarios, obviamente. En cambio, la dapoxetina causa menos efectos secundarios. Se usa solo para el acto y es muy efectiva. Esta la tomarás de 1 a 3 horas antes.
Aunque el prospecto dice de 1 a 3 horas antes, yo prefiero recomendar 2. Tiene un efecto de 6 horas, servirá solo para esta relación. Entonces, exactamente 2 horas antes de la relación, vas a tomar el tadalafilo junto con la dapoxetina. El tadalafilo, para quien no lo recuerde, tendrá un pico a las 2 horas y una acción de 36 horas. Así que si lo tomas el viernes, el sábado y el domingo, probablemente seguirás bajo su efecto. La dapoxetina funciona durante esas 6 horas de la relación. Si tienes otra mañana, tomas otra sin problema. No hay problema en tomarla un día y al otro también. Aunque no la tomes a diario, no habría grandes problemas en hacerlo si tienes relaciones cada día. Y ahora les voy a presentar otro video donde hablo del trío de medicamentos que incluye estos dos y uno más, que también mejora la testosterona y que puedes usar en conjunto. Está en la descripción. Nos vemos.